Vamos a iniciar ahora un conjunto de clases que están destinadas a comprender los mecanismos por los cuales las células almacenan información genética y la transmiten a su descendencia. Cuando vimos la teoría celular, presentamos la idea de que las células solo se forman a partir de células preexistentes. Cuando una célula se divide, cada una de las células que derivan de esa división recibirán parte del citoplasma, recibirán una porción de membrana plasmática, recibirán un juego de organelas, pero además reciben un conjunto completo de instrucciones que les permiten sintetizar todas las biomoléculas que utilizarán en sus distintos procesos metabólicos y que van a guiar las distintas actividades celulares durante toda la vida de esa célula, y también guiarán las actividades reproductivas para que esa célula a su vez pueda dividirse para dejar descendencia. La teoría celular es algo relativamente moderno en el conocimiento de la humanidad, pero la idea de que los descendientes se parecen a sus progenitores es un concepto que sin duda fue notada por los humanos hace muchísimo más tiempo. Si bien la primera vez que se usó la palabra gen fue en el año 1909, y fue un botánico danés llamado Wilhelm Johannsen el primero en proponerlo, esa palabra gen de la que deriva la palabra genética. Ya muchísimo antes las personas sin duda habían notado que había un parecido entre padres e hijos, o entre hermanos, o entre una persona y sus abuelos o sus bisabuelos. Esa idea de que recibíamos de nuestros ancestros, más allá de la herencia que podía medirse en términos de bienes materiales, un conjunto de características que tenían que ver con nuestro aspecto externo, con nuestras capacidades intelectuales, físicas, con nuestro carácter, características que de alguna manera definían cómo éramos cada uno de nosotros. Yo dije que la primera vez que se usó la palabra gen fue en 1909, sin embargo la formalización de los estudios genéticos es todavía anterior y empieza en el siglo XIX, cuando un monje llamado Gregor Mendel, haciendo estudios en una huerta, empieza a sistematizar y a organizar de manera matemática las leyes que rigen la transmisión de los caracteres, en ese caso de las plantas. Él estudiaba guisantes, plantas de la familia de las leguminosas, de las legumbres, y él veía que las características de los progenitores aparecían en la descendencia sin mezclarse. Si un progenitor tenía una de las plantas madre, tenía plantas rojas, y la otra tenía plantas blancas, no daban hijos con plantas rosadas. La herencia no era una mezcla de las características de los padres, sino que uno de los caracteres aparecía y el otro no aparecía en esa primera generación, pero a veces volvía a aparecer una generación más adelante. De esa manera propuso que existían unidades discretas, elementos, llamó Mendel, que eran capaces de almacenar y de transmitir la información genética. De ahí en adelante, y fundamentalmente en el siglo siguiente, en el siglo XX, se realizaron enormes avances en nuestra comprensión de cómo está organizada, cómo se almacena y cómo se transmite esa información genética. Y las clases que vamos a ver de ahora en adelante van a estar enfocados en ese conocimiento. Uno de los descubrimientos más importantes es el que tuvo que ver con la ubicación de la información genética. Cuando nosotros hablemos de genes, vamos a estar hablando de la manifestación molecular de la información que está almacenada dentro del núcleo de las células y que se transmite de padres a hijos. Un gen es una porción de ácido desoxirribonucleico que codifica para una proteína en particular o para una molécula de ácido ribonucleico en particular. Dentro de unas diapositivas más vamos a estar discutiendo la estructura del ADN, que ustedes ya vieron de manera preliminar cuando vieron moléculas orgánicas. Uno de los descubrimientos más importantes en la genética es el que ya les comenté, de Gregor Mendel, que entendía que la información genética siempre estaba almacenada de a pares. No había una unidad de información para cada carácter en un organismo, sino que siempre había dos unidades de información para cada una de las características. Bastante tiempo más adelante, Walter Sutton, en particular en 1902,
propone una hipótesis que era que los genes están sobre los cromosomas. Ya se habían visto los cromosomas, habían sido teñidos, se habían encontrado esas condensaciones de ADN y proteínas que se ubican en el interior del núcleo de las células eucarióticas, y Sutton, estudiando una especie de saltamontes que se llama Brachystola magna, en particular él estudiaba la espermatogénesis de Brachystola magna, la formación de los gametos masculinos, individualizó esos elementos, se dio cuenta que no eran todos iguales, sino que tenían distinta forma y tamaño, propuso que cromosomas de la misma forma y tamaño eran cromosomas que llevaban alternativas para los mismos genes. Esas alternativas hoy las llamamos alelos, ¿sí? Las dos expresiones diferentes o las múltiples expresiones diferentes que puede tener un mismo gen. Por ejemplo, el gen para el color de cabello puede tener distintas expresiones. Una expresión puede llevar información para que el cabello sea oscuro, otro para que el cabello sea rubio o sea rojizo. Entonces Sutton propuso que esos pares de cromosomas eran heredados uno de un padre y uno del otro, y en particular encontró un tipo de cromosomas atípicos, diferentes de los demás en esta especie, en Brachystola, que estaba relacionado con la determinación del sexo desde su propia hipótesis. Él decía, incluso, entre todo el resto de las características, incluso el sexo de un descendiente depende de la información que va en cromosomas particulares. Ahora, los cromosomas están formados por ADN y por proteínas. Eso también se supo bastante pronto en el estudio de la genética. Y la pregunta en ese punto era, ¿cuál es la molécula responsable de transmitir la información genética? ¿Es el ADN o son las proteínas? El ADN es una mera conformación estructural que sirve para llevar un juego completo de proteínas que se transmiten a uno y a otro hijo cuando a una célula hija y otra célula hija cuando una célula se divide, o cuando estamos pensando en la concepción de un organismo completo, un gameto, el óvulo, y el otro gameto, el espermatozoide, llevan cada uno un juego completo de proteínas que se van a combinar en la primera célula, en la célula huevo, en el cigoto, y entonces esa célula recibe todo lo que va a necesitar a lo largo de su vida, y todas las proteínas serán copiadas a partir de ese molde para que cada célula descendiente reciba un juego completo de proteínas. ¿Son las proteínas las portadoras de la información genética? Ustedes se acuerdan que las proteínas están formadas por aminoácidos. La estructura primaria de las proteínas es esa secuencia lineal de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, y que tenemos un conjunto de unos 20 aminoácidos. Podría ser que el código genético estuviera escrito en aminoácidos, que las letras del alfabeto genético fueran los aminoácidos, o alternativamente era el ADN el portador de la información genética. En ese caso, nosotros sabemos que el ADN es un polímero también, igual que las proteínas, es decir, una macromolécula formada por la repetición de unidades menores. En este caso, las letras que conforman el ADN, las distintas subunidades del ADN, son los nucleótidos, y hay 4 tipos de nucleótidos en el ADN. ¿Cuál de las dos hipótesis era la más plausible? Bueno, hubo una serie de experimentos sucesivos y hubo distintos especialistas que apoyaban una y otra idea. El ADN es un polímero, como ustedes saben, de nucleótidos. Cada nucleótido tiene una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos, que es la desoxirribosa, y un grupo fosfato. Las bases nitrogenadas son de dos tipos: las purinas, que tienen 2 anillos nitrogenados, y las pirimidinas, que tienen un solo anillo. La adenina y la guanina son las dos formas de purinas que hay en el ADN. La citosina y la timina son las pirimidinas. Los nucleótidos, como se puede ver en esta imagen de la izquierda, entonces incluyen un anillo nitrogenado, un azúcar de 5 carbonos y un grupo fosfato. En este caso lo que estamos viendo es una pirimidina, en particular una molécula de timina. A la derecha tenemos una molécula de adenina. Fíjense que la base nitrogenada tiene 2 anillos nitrogenados, pero el resto de la estructura es la misma. Una pentosa, una desoxirribosa, un azúcar de 5 carbonos y un grupo fosfato. Esta pentosa en solución acuosa se cierra, tiene una forma cíclica que se define por la conformación de un hemiacetal entre el carbono número 1, carbono que se numera
como número 1 en un monosacárido es el carbono anomérico. Es el carbono que, como ustedes seguramente recuerdan, le confiere al monosacárido la capacidad de reducir otras sustancias, de ceder electrones, y el ciclo se cierra involucrando al oxidrilo del carbono número 4. Los nucleótidos entonces tienen una estructura que podemos llamar polarizada, que tiene un sentido. Hay un extremo donde se ubica el grupo fosfato, que es siempre el extremo 5'. Y hay otro extremo que es donde está unido, que el otro extremo de la molécula, donde encontramos un oxidrilo, que es el extremo 3'. Así que hay una polaridad desde el extremo 5', donde se une el grupo fosfato, y el extremo 3', que está representado por el oxidrilo que está unido al carbono, que está justamente ubicado en esa posición 3'. Si vemos con un poco más de detalle la conformación de una molécula de ADN, habíamos dicho que era un polímero de nucleótidos. Acá tenemos un nucleótido, una adenina, una purina, una base nitrogenada con un nucleótido con una base nitrogenada de 2 anillos de nitrógeno. Y se produce una secuencia, una hilación sucesiva de nucleótidos. Acá tenemos otra adenina y una tercera adenina. En este caso podemos ver cómo están conformados las uniones entre los distintos nucleótidos. Son uniones de condensación, uniones que, como ustedes saben, se conforman por la liberación de una molécula de agua, y siempre las uniones se producen entre el carbono 3' de uno de los nucleótidos y el grupo fosfato, que está en posición 5' del siguiente. Así que tenemos una unión 3', 5', y de nuevo aquí abajo una unión 3', 5', y de esa manera se produce ese polímero de nucleótidos al que llamamos ácido desoxirribonucleico. Esto en su estructura más simple, en la estructura de una de las cadenas, porque como ustedes también saben, el ADN es una molécula que está formada por dos cadenas paralelas, o como vamos a ver un poco más adelante, antiparalelas. Las diferencias, como habíamos dicho, entre los nucleótidos son sus bases nitrogenadas. Arriba la adenina y la guanina, las dos purinas, y abajo la citosina y la timina, las dos pirimidinas. Una de las cuestiones que desafiaban más a quienes proponían que el ADN fuera la molécula que contenía la información genética era que es una molécula muy simple. Es una molécula que está estructurada sobre la base de solo 4 monómeros: adenina, guanina, citosina y timina. Podía ser que todas las instrucciones necesarias para la construcción de un organismo completo, desde los más simples hasta los más complejos, estuviera contenida en un código tan simple, en un código que tuviera solamente 4 letras. Bien, esa discusión, ese debate respecto de si la información genética era transmitida por el ADN o por las proteínas, los dos componentes fundamentales de los cromosomas, se dilucidó con un experimento muy interesante y muy ingenioso, como suele pasar en muchos casos. Se dilucidó con un experimento en el que se involucró a bacteriófagos, ¿sí? Esos virus que son capaces de inocular su ADN, son virus de ADN, inoculan su material genético en bacterias, y ese material genético se une al material genético de la célula, y la célula comienza a producir nuevas partículas virales. Los virus, los bacteriófagos, están formados por ese ADN y por una cápside, por una cubierta que está conformada por proteínas. Los bacteriófagos se pueden desarrollar, se pueden cultivar fácilmente en el laboratorio, y uno los puede cultivar con cepas particulares de bacterias. En este experimento lo que se hizo fue cultivar bacteriófagos y bacterias en dos medios diferentes. En un medio el medio contenía fósforo radiactivo y el otro medio contenía azufre radiactivo. El fósforo es uno de los átomos que forma parte de la estructura de los nucleótidos que conforman el ADN. De manera tal que aquellas partículas virales que se desarrollaban en el medio de cultivo que tenía fósforo radiactivo quedaban marcadas en su ADN. El ADN era radiactivo. La cápside proteica no, porque en la cápside proteica no hay fósforo. En cambio, en el caso de los cultivos que se desarrollaban en un medio que contenía azufre radiactivo, no era el ADN el que se marcaba, sino precisamente la cápside proteica, porque hay un aminoácido, la cisteína, que contiene azufre, y entonces en la síntesis de nuevas partículas virales se utilizaban aminoácidos marcados con ese azufre y se
se definían de esa manera bacteriófagos que contenían ADN sin marcar y una cápside proteica que estaba marcada con azufre radioactivo. Cuando se producía la infección de nuevas bacterias, con esos fagos, con esos bacteriófagos que estaban marcados con fósforo y con azufre, se los sometía a agitación para desprender las cápsides proteicas y ver qué era lo que había ingresado a la célula, y lo que se notaba es que todo el azufre radiactivo permanecía fuera de las bacterias y que lo único que ingresaba era el fósforo. Incluso si se volvía a criar a cultivar esas bacterias infectadas con el fósforo marcado, ese fósforo marcado volvía a aparecer en la siguiente generación viral. ¿Qué mostrábamos con esto? Que las proteínas no ingresaban al interior de las bacterias. Lo que ingresaba era el ADN. Y si esas bacterias eran capaces de sintetizar nuevos bacteriófagos, era porque recibían información de los bacteriófagos que las habían infectado. Como las proteínas no ingresaban a la célula, la información genética era la del ADN. Era ADN lo que estaba transmitiendo el mensaje de cómo sintetizar nuevas partículas virales, nuevos bacteriófagos a las células infectadas. El ADN, además, reunía 4 requisitos que tenía que tener cualquier molécula que fuera un buen candidato para contener y transmitir la información genética. Primero, era capaz de llevar una gran cantidad de información, era capaz de replicarse, de producir copias de sí misma, era químicamente estable, pero no completamente estable, sino que tenía la capacidad de cambiar o de mutar, y tenía además la capacidad de almacenar esos cambios y transmitirlos a la descendencia. La molécula responsable de la información hereditaria debía ser estable, porque grandes cambios significan seguramente la pérdida de la viabilidad de las células que reciben información genética tan intensamente alterada, pero nosotros sabemos que a lo largo de toda la historia de la vida en el planeta, las formas biológicas han ido cambiando y tiene que haber una explicación genética para esos cambios. Tiene que haber algún cambio en la información que se transmite de padres a hijos para que el cambio evolutivo se produzca. El ADN reunía perfectamente estas 4 características. Ahora, ¿cómo era la estructura del ADN? El conocimiento respecto de la estructura del ADN se lo debemos a 2 biólogos, un inglés y un norteamericano, James Watson, que es de los Estados Unidos, y Francis Crick, del Reino Unido, que en 1953 propusieron la estructura del ADN. Y dijeron que los nucleótidos se disponían en cualquier orden, ¿sí? La secuencia de nucleótidos en una hebra de ADN podía ser cualquiera, y eso le confiere al ADN una enorme capacidad de almacenamiento de información. No hay un orden prefijado, no tienen que presentarse en grupos de 4, como se creía en estudios anteriores a los de Watson y Crick, que las 2 cadenas que conforman el ADN, porque además el ADN era una molécula que era helicoidal y que estaba formada por 2 cadenas de ADN, esas cadenas tienen una dirección. Habíamos dicho que el grupo fosfato está unido al carbono 5 y el carbono 3 de la siguiente cadena, del siguiente nucleótido. O sea, un fosfato, carbono 3, el carbono 5 de la misma ribosa, otro fosfato, el carbono 3 del siguiente nucleótido, el carbono 5, el otro fosfato. Hay una secuencia en esa... hay una dirección en esa secuencia de nucleótidos, pero además propusieron que las 2 cadenas de ADN se mantenían unidas por puentes de hidrógeno que se establecían entre las bases nitrogenadas de los nucleótidos, y que las uniones entre los nucleótidos eran específicas, que la timina de una cadena solo se unía con una citosina, que la adenina solo se unía con una timina, y que la citosina solo se unía con una guanina. Siempre adenina, timina, siempre citosina, guanina. Sin embargo, estos descubrimientos, que se atribuyen directamente a James Watson y a Francis Crick, dependieron de descubrimientos previos de muchos otros investigadores. En particular, hay una química inglesa que se llamó Rosalind Franklin, quien está en esta fotografía, que vivió entre el año 1920 y 1958. Vivió solamente 38 años, y ahora vamos a saber por qué se supone que tuvo una vida tan corta.
Ella era, como les dije, una química y trabajaba fundamentalmente con una técnica que se conoce como cristalografía de rayos X. Cuando uno toma una molécula cristalizada, por ejemplo una molécula de ADN, y la expone a los rayos X, se produce una difracción, una desviación de esos rayos, y esa desviación puede ser recibida en una placa sensible, y el patrón de difracción nos da una idea respecto de cuál es la estructura de la molécula que fue impactada por los rayos X. Dicen que el corto periodo de vida de Rosalind Franklin tuvo que ver con que ella trabajaba con rayos X y en esa época no se conocían los efectos que podían tener sobre nuestro organismo, los efectos mutagénicos, y de hecho Rosalind Franklin murió de cáncer. Las pistas más concretas y más claras respecto de la estructura de doble hélice del ADN provienen de imágenes generadas por Rosalind Franklin, y ella falleció 4 años antes de que Watson y Crick recibieran el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por su descubrimiento respecto de la estructura del ADN. Pero seguramente el descubrimiento le debe mucho al trabajo de Rosalind Franklin. También a otros trabajos previos, como uno que se conoce como la ley de Chargaff. Chargaff era también un investigador austríaco, judío austríaco, que vivió en los Estados Unidos, se escapó de Austria durante la ocupación nazi. Era un químico que descubrió que la cantidad, en una porción cualquiera de ADN, la cantidad de purinas siempre era la misma que la cantidad de pirimidinas. Y en particular que siempre había la misma cantidad de adenina que de timina, y siempre había la misma cantidad de guanina y de citosina. De esa manera se generó información clave para entender que siempre las uniones eran adenina-timina, guanina-citosina. Por cada nucleótido adenina hay un nucleótido timina en cualquier porción de ADN, y por cada nucleótido guanina hay nucleótido citosina en cualquier porción de ADN. Habíamos visto que los átomos de carbono de la ribosa, de la pentosa, se numeraban, ¿no es cierto? Eran el 1, que era el anomérico, el 2, el 3, el 4 y el 5, y además habíamos visto que los átomos que estaban involucrados en la polimerización del ADN eran el 3 y el 5, o el 3' y el 5'. Los extremos de una cadena de ADN, llevan un grupo fosfato libre en el extremo 5' y un grupo oxidrilo libre en el carbono 3'. Siempre el 3' termina con ese oxidrilo y siempre el 5' termina con un grupo fosfato, como se puede ver también en esta imagen. Claramente, con esta complementariedad de bases de la que estuvimos hablando, que siempre una guanina se une a una citosina y siempre una adenina se une a una timina, podemos decir que la secuencia de nucleótidos de una de las dos cadenas paralelas del ADN determina la secuencia de nucleótidos de la otra cadena. Fíjense en esta imagen que, mirando desde la izquierda hacia la derecha y de arriba a abajo, tenemos en la porción de ADN, en la cadena de ADN superior, una guanina. Entonces necesariamente en la inferior habrá una citosina. En el siguiente par tenemos adenina-timina, el siguiente es citosina-guanina, el cuarto es timina-adenina y el quinto timina-adenina también. Como habíamos dicho, no hay ningún condicionamiento en la secuencia de nucleótidos a lo largo de una de las cadenas. Que la cadena superior tenga una guanina no implica nada respecto al siguiente nucleótido que se va a unir sobre la misma cadena. En la cadena superior tenemos, yendo del extremo 3' a la izquierda al extremo 5' a la derecha, guanina, adenina, citosina, timina. Y una última timina en el final sobre el extremo 5'. No hay ningún efecto de un nucleótido sobre el nucleótido siguiente en términos de una cadena de ADN en particular. Sí tenemos que tener claro que habrá un condicionamiento en cuanto a la unión entre las dos cadenas, y siempre que en una cadena haya una guanina, como decíamos, en la otra habrá una citosina. Pero les quiero hacer notar otra característica de la molécula de ADN que se ve claramente en esta imagen, y es que, como les decía en una de las primeras diapositivas, las dos cadenas de ADN son antiparalelas. Una de las cadenas va del extremo 3' al extremo 5', la superior,
La superior en nuestro dibujo, por supuesto, pero no hay una cadena superior y una inferior en el ADN en el interior del núcleo de una célula o en el ADN de un procariota, pero sí en este esquema la superior está dibujada desde el 3' a la izquierda al 5' a la derecha y la inferior desde el 5' a la derecha al 3', el 5' a la izquierda, perdón, y el 3' a la derecha. Las cadenas son antiparalelas, una va en un sentido y la otra va en el sentido opuesto. Ahora, ¿cómo está organizado ese material genético en el interior de las células? Bueno, en una célula bacteriana, en una célula procariótica, la organización es relativamente más simple. Tenemos un cromosoma que contiene la mayor parte de la información genética de la célula. Está formado por ADN. Acá no hay proteínas asociadas, esto es ADN. Y ese cromosoma es circular, quiere decir se cierra mediante un enlace covalente. Ese cromosoma está cerrado, contiene la información necesaria para el desarrollo de las funciones esenciales de esa bacteria. Además de ese material genético cromosómico, hay ADN extracromosómico en forma de anillos más pequeños que se conocen con el nombre de plásmidos. Puede haber una o varias copias de los plásmidos más grandes y las células bacterianas frecuentemente tienen plásmidos pequeños de los cuales pueden tener hasta cientos de copias. Esos plásmidos llevan genes que tienen que ver con la capacidad de las bacterias de crecer, por ejemplo, en determinados ambientes, de aprovechar determinados sustratos nutritivos. Si los tienen, son capaces de aprovechar esos sustratos, si no, no. A veces también están relacionados con la capacidad patogénica de la célula, por ejemplo, con la posibilidad de la célula de adherirse a los tejidos y en ese caso de expresar, de esa manera expresar su capacidad patogénica de convertirse en un problema para la salud, causantes de enfermedades, o incluso algunos plásmidos llevan información para la síntesis de las toxinas que afectan a nuestras células, como pasa por ejemplo con la bacteria causante del tétanos, ¿sí? Que se llama Clostridium tetani. También algunos plásmidos llevan información llevan información que le permiten a la bacteria degradar determinados antibióticos. Así que más allá de que no cumplan funciones esenciales para el funcionamiento de las bacterias, sí son muy interesantes desde el punto de vista humano y en particular desde el punto de vista de la patogenicidad y de las opciones terapéuticas frente a las infecciones bacterianas. Estamos hablando de ADN y al principio habíamos introducido la idea de gen. Vamos a volver sobre esta idea de que los genes son la expresión molecular de la información genética. Como les había dicho, son porciones de ese polímero de ADN, sectores de ese polímero de ADN que llevan información para la síntesis de una proteína en particular o de una cadena de ARN en particular. Ahora, en las células eucarióticas el material genético es más complejo porque no es solamente ADN, no es solamente ácido desoxirribonucleico, sino que está la cantidad de información es mucho más compleja porque incluye secuencias repetidas que no tienen funciones codificantes. O por lo menos así se creyó durante mucho tiempo. Una buena parte de nuestro ADN incluye un volumen muy importante de secuencias repetidas, muchas veces, una vez tras otra vez tras otra vez. En el ser humano se calcula que existen unos 25.000 genes y que apenas el 1,5% del ADN se traduce a proteínas. Ustedes van a ver, sin embargo, hay unos signos de pregunta en la diapositiva cuando se habla de cuál es el ADN que tiene funciones codificantes. ¿Qué quiere decir funciones codificantes? Que incluye genes, que incluye información que eventualmente puede traducirse en una proteína en particular que va a funcionar en algún tipo celular determinado. Y esas preguntas esos signos tienen que ver con los avances en el conocimiento respecto de porciones de información genética que durante mucho tiempo se creía que no codificaban para información, pero que con el tiempo nos damos cuenta que eventualmente bajo determinadas circunstancias y bajo determinados estímulos químicos o determinados cambios que afecten a la célula sí pueden traducirse en determinadas proteínas. En las células eucarióticas el ADN está en el núcleo, por lo menos la mayor parte del ADN está en el núcleo, porque como habíamos visto, las mitocondrias y los plásmidos, como los cloroplastos, también contienen ADN. El ADN contiene la información genética y no está solo, sino que está complejizado, está estructurado alrededor de unas proteínas de carácter químico básico que se conocen como histonas. Cuando una célula no se divide, el ADN está disgregado
como filamentos de cromatina. Esa cromatina se va a duplicar, como vamos a ver 2 clases hacia adelante. Ese ADN, esa cromatina, se va a duplicar antes de la división celular, garantizando que haya un juego completo de información genética para cada una de las células descendientes. Ahora, cuando la célula se va a dividir, después de que ya se produjo la replicación del ADN y la célula va a entrar en un ciclo de división, el ADN se condensa formando los cromosomas. Esa condensación es relativamente compleja. Nosotros tenemos en esta imagen, en la parte superior, el ADN de doble cadena, ácido desoxirribonucleico, esa doble hélice de nucleótidos unidos entre sí en 2 cadenas antiparalelas vinculadas mediante puentes de hidrógeno que se establecen entre nucleótidos complementarios. ¿Sí? Como habíamos visto, siempre adenina con timina, siempre citosina con guanina. Esa molécula tiene más o menos 2 nanómetros de diámetro. ¿Sí? El corte transversal de una molécula de ADN da unos 2 nanómetros de diámetro. Ahora, como habíamos dicho, esa molécula, cuando el ADN no está solo, sino que está asociado con proteínas, se enrolla alrededor de octámeros de estas proteínas que se llaman histonas, y cada una de esos octámeros, de esos conjuntos de 8 histonas, se llama nucleosoma. En ese caso ya tenemos una estructura más compleja, mucho más condensada, que tiene unos 10 nanómetros de diámetro. El ADN se está enrollando sobre las histonas que le sirven de soporte estructural. Ese ADN, que tiene hasta ese momento la forma de un collar de cuentas, se pliega sobre sí mismo formando un solenoide que se produce por la interacción entre los nucleosomas y que ya tiene 30 nanómetros de diámetro. Ese solenoide forma bucles, pliegues también y repliegues del ADN combinado con las histonas hasta formar un filamento que tiene 300 nanómetros de diámetro, y finalmente esos bucles, esas asas enrolladas, se pliegan sobre sí mismas y generan lo que conocemos como cromosomas, que tienen 700 nanómetros de diámetro. Un cromosoma, como el que estamos viendo abajo, incluye 2 porciones que conocemos como cromátides. ¿Sí? El dibujo que está en la letra E representa una cromátide donde podemos ver todavía el filamento de ADN, y debajo tenemos un cromosoma metafásico, quiere decir un cromosoma que ya está en situación de ingresar en un proceso de división celular con un máximo grado de condensación. Fíjense que la cromatina se ha condensado al máximo nivel de expresión y que está formado, como les decía, por 2 cromátides hermanas. ¿Sí? Tenemos una en la parte superior y otra en la parte inferior, que están unidas a nivel de una estructura que conocemos como centrómero. Las 2 cromátides son idénticas. Las 2 se formaron por un proceso que ocurre antes de la división en el núcleo celular, que se conoce con el nombre de replicación, y que vamos a ver en la próxima clase, y que consiste en la duplicación del material genético para permitir que cada una de las células hijas reciba un juego completo de información. Nuevamente, imágenes de cromosomas en los que podemos ver las 2 cromátides hermanas. Como decíamos, resultan de la duplicación del ADN que se produce antes de la condensación, ¿no? Cuando todavía tenemos el ADN disgregado como cromatina. Finalmente, luego de la replicación y de la condensación del ADN, vemos claramente cada cromosoma conformado por 2 cromátides hermanas que son idénticas entre sí. Vemos el centrómero, que se conoce también como constricción primaria, que es el punto donde se unen las 2 cromátides. En el centrómero tenemos además 2 círculos proteicos que se conocen como cinetocoros y que están relacionadas con el proceso de separación del material genético que veremos en la próxima clase. Las bandas sobre los cromosomas representan cromatina en distinto nivel de condensación. Hay regiones compactas que se conocen como heterocromatina. La heterocromatina es una parte de la información genética de la cromatina que no se transcribe. Es la cromatina que está tan densamente condensada que no se transcribe como proteínas, no genera información que se concreta en macromoléculas específicas dentro de la célula. Está en los cromosomas, pero no se transcribe. Esa es la heterocromatina. Hay 2 tipos de heterocromatina.
la heterocromatina constitutiva, que está asociada a los centrómeros, aquí en esta imagen en el centro del cromosoma, y también a los telómeros, a los extremos de los cromosomas. Y la heterocromatina, esa es la constitutiva, y la heterocromatina facultativa, que es diferente en distintos tipos celulares, y que tiene que ver con qué porción de la información genética se va a expresar en qué tipo celular. Las distintas células, como ustedes saben, más allá de que contengan toda la información genética en un organismo multicelular, en un eucariota multicelular como nosotros, cada una de nuestras células contiene toda la información genética del organismo. Sin embargo, son distintos los genes que se van a expresar en distintos tipos celulares. El resto de la cromatina, que no se conoce como heterocromatina, se nombra como eucromatina. Los cromosomas eucarióticos tienen distintas características y se clasifican, por ejemplo, dependiendo de la ubicación del centrómero, en metacéntricos, cuando el centrómero está más o menos a mitad de camino entre los extremos de las dos cromatías hermanas; submetacéntrico, cuando está desplazado hacia alguno de los extremos; acrocéntrico, cuando está cerca de uno de los extremos; y telocéntrico, cuando está sobre uno de los extremos de las dos cromatías hermanas. Además, como les decía, el centrómero, que es un lugar de concentración de heterocromatina constitutiva, tiene esos discos de proteínas que se llaman cinetocoros, y esos cinetocoros son el punto donde se van a anclar, donde se van a vincular con las cromatías hermanas los microtúbulos que conforman las fibras del huso, que ya hemos nombrado cuando vimos estructura celular, pero que vamos a ver en más detalle en las clases de división celular que siguen a esta, y que tienen la función de traccionar, de separar las cromatías durante la división celular. Y vamos adelantando con esto algo de información respecto de la división celular. Yo les dije, antes de dividirse, una célula duplica su material genético, de manera tal que cada una de las células hijas reciba una copia completa. Les dije además que cada cromosoma, en el momento que comienza la división, está formado por dos cromatías hermanas que son genéticamente idénticas. Ahora vemos que desde los cinetocoros, las fibras del huso van a traccionar a las dos cromátides de cada cromosoma, separándolas una de otra y haciendo que migren hacia los polos celulares. De esa manera, la célula se va a asegurar, a garantizar que cada una de las células hijas reciba la información que contiene cada una de las cromátides, que, como decíamos, son copias de información genética. En la diapositiva anterior, en el par 1 tenemos dos cromosomas homólogos. El par 2 está formado por cromosomas homólogos, el par 3 por cromosomas homólogos. Son cromosomas homólogos entre sí. Los del par 1 son homólogos, quiere decir que fueron heredados uno del padre y uno de la madre. Son similares en tamaño y en forma, y además llevan el mismo tipo de información genética. No llevan necesariamente la misma información, pero sí el mismo tipo de información genética. Por ejemplo, podría ser que el par 9 codificara, llevara la información genética respecto al color del cabello. Y yo podría haber recibido información genética de cabello claro de mi padre y de cabello oscuro de mi madre. Entonces, los cromosomas homólogos no son iguales entre sí. No hay manera de que sean iguales entre sí. Recibí uno de mi padre y uno de mi madre, pero sí llevan el mismo tipo de información. En los animales y en otros organismos superiores, más complejos, multicelulares, las células somáticas son diploides. Quiere decir, las células que conforman todos los tejidos, o prácticamente todos los tejidos, son células que tienen dos juegos de cromosomas. Si nosotros tomáramos una célula de la piel, o una célula del hígado, o un glóbulo blanco, y miráramos dentro del núcleo de esa célula, veríamos 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas. Los cromosomas, como decíamos, se presentan de a pares, ¿sí? No es que estén unidos los pares, solo se van a unir en un tipo particular de división que vamos a ver en la próxima clase, que se llama meiosis. Pero si nosotros los estudiamos y vemos una fotomicrografía de todos los cromosomas de una célula en particular, vamos a empezar a ver esas semejanzas en tamaño y en forma que nos permiten identificar los pares de cromosomas homólogos. En estos mismos organismos más complejos, las células haploides son las gametas, los óvulos y los espermatozoides en el caso de los animales, o las esporas en las plantas. Las células haploides son las células que llevan un solo juego de cromosomas.
un espermatozoide humano no tiene 46 cromosomas, tiene 23 cromosomas. Un óvulo humano no tiene 46 cromosomas, tiene 23 cromosomas. La división que produce gametas masculinas y femeninas es una división particular que, como les decía recién, se llama meiosis, y decimos que es una división reduccional, porque a partir de una célula de 46 cromosomas genera células de 23 cromosomas. El número típico de cromosomas de la especie se restituye cuando un óvulo y un espermatozoide se unen al momento de la fecundación. En el caso de las plantas, la meiosis, como vamos a ver cuando lleguemos a diversidad vegetal, lo que da son esporas que producen una serie de descendientes también haploides, una serie celular también haploide, que en algún punto del ciclo de vida genera los gametos. Pero no siempre la división reduccional produce gametos. A veces también, como vamos a ver, produce esporas. Entonces, en la especie humana, el sexo masculino es el heterogamético y el femenino es el homogamético. Es el gameto masculino, es el espermatozoide, el que define el sexo del embrión. Fíjense acá arriba que tenemos una célula femenina a la izquierda, una célula diploide. Están dibujados, por supuesto, no los 46 cromosomas, solamente dos, solamente está dibujado el par sexual, y lo que tenemos es 2 cromosomas X, y en cambio la de la derecha es una célula masculina que tiene un cromosoma X, el mayor, y un cromosoma Y, que es el más pequeño. Dicho sea de paso, y como vamos a ver dentro de 2 o 3 clases, se llama herencia ligada al sexo, al conjunto de genes que van sobre el cromosoma X. El cromosoma Y es mucho más chico y lleva muy poca información genética. Comparativamente, el cromosoma X lleva mucha más información genética. Si una célula femenina, una célula madre de las gametas, pero no es cualquier célula la que se divide para producir gametas, se produce por supuesto en los tejidos reproductivos, se divide por esta división reduccional que llamamos meiosis, lo que va a dar van a ser óvulos, y cada uno de los óvulos va a llevar un cromosoma X, pero los óvulos todos van a llevar el mismo tipo de cromosoma, por eso decimos que el sexo femenino es homogamético. En cambio, la célula madre de los espermatozoides lo que va a producir son un 50% de espermatozoides con el cromosoma Y y un 50% de los espermatozoides con el cromosoma X. Si la fecundación se produce entre un espermatozoide con el cromosoma X y un óvulo con el cromosoma X, lo que tenemos es un embrión que va a ser femenino. Si la fecundación la produce un cromosoma Y, lo que vamos a tener son embriones masculinos. Es el cromosoma, es el gameto masculino el que determina el sexo del embrión. Fíjense que lo que podemos ver además en esto, como la mitad de los espermatozoides son X y la mitad de los espermatozoides son Y, uno espera, en tanto que todos los óvulos son X, uno espera que el 50% de los nacimientos sean masculinos, 50% de las concepciones de los huevos formados a partir de la singamia sean XX y el 50% sean XY. En realidad las estadísticas muestran que los nacimientos están ligeramente desviados hacia el nacimiento masculino, o sea que nacen muy pocos más varones que mujeres. Hay un predominio de las concepciones XY respecto de los XX. ¿Con qué tiene que ver eso? Probablemente con el hecho de que aparentemente los espermatozoides que llevan un cromosoma Y tienen una mayor movilidad, tienen capacidad de moverse más rápido y con mayor eficiencia que los cromosomas que llevan un cromosoma, que los espermatozoides que llevan un cromosoma X. Los espermatozoides con cromosoma Y son más rápidos. Sin embargo, los espermatozoides que llevan un cromosoma X tienen mayor supervivencia. A partir de eso se han hecho un montón de especulaciones respecto de las probabilidades de que una fecundación resulte en un embrión masculino o femenino. Se sabe, por ejemplo, que los espermatozoides tardan entre 20 minutos y 2 horas en llegar nadando a las trompas de Falopio. Además sabemos que los espermatozoides viven entre 4 y 7 días. Como les dije recién, los espermatozoides que llevan cromosomas Y, que llevan el cromosoma Y, llegan más rápido, pero los espermatozoides que llevan el cromosoma X viven más días. Entonces, por ejemplo, se recomienda a una pareja que quiere tener un bebé masculino que tenga relaciones sexuales cerca de la ovulación.
por ejemplo, un día antes del momento de la ovulación. De esa manera se maximizan las chances o aumentan las chances de que la fecundación sea por un cromosoma Y que llega más rápido. En cambio, si la idea es tener un descendiente femenino, uno debería tener relaciones sexuales a un tiempo no menor a 4 días antes de la ovulación. No un día antes, ni 2 días antes, ni 3 días antes, por lo menos 4 días antes. Y por supuesto no repetir las relaciones sexuales después, porque podría ser que se adelante un espermatozoide con un cromosoma Y. No hay garantía de ninguna de esas cosas, pero probablemente tenga alguna relación con las probabilidades de la fecundación y de los nacimientos de varones y de nenas. Dijimos que la determinación del sexo es masculina, que el sexo masculino es el heterogamético. Sin embargo, hay un componente de la información genética que es eminentemente femenino, que es la herencia extracromosómica, es la herencia citoplasmática. Ya vimos que las mitocondrias tienen ADN en su interior. Las mitocondrias, como vimos cuando estudiamos las organelas celulares, son extremadamente importantes para la fisiología de una célula. Son las usinas donde se genera la energía. Pues bien, al momento de la fecundación, el espermatozoide solo aporta ADN al interior del óvulo. Se discute si alguna de las mitocondrias, los espermatozoides tienen mitocondrias por supuesto, que son las que generan la energía necesaria para que el espermatozoide pueda nadar. De hecho, algunos problemas de infertilidad masculina están relacionados con enfermedades de las mitocondrias, o mejor dicho, enfermedades que producen un mal funcionamiento en las mitocondrias. Sin embargo, esas mitocondrias no ingresan al óvulo, o si lo hacen en cantidades ínfimas, ¿sí? La evidencia respecto de esto es debatida, pero el mayor consenso es que prácticamente todas las mitocondrias de un cigoto son mitocondrias que estaban en el óvulo. Ese cigoto, que es nuestra primera célula, es la célula que fuimos todos alguna vez cuando fuimos organismos unicelulares, se divide primero en 2, después hay 4, 8, 16, y a partir de esas sucesivas divisiones celulares es que se forma un organismo multicelular como cualquiera de nosotros. Las mitocondrias que encontramos en todas las células de un organismo como cualquiera de nosotros son mitocondrias que descienden de las mitocondrias que estaban dentro de ese óvulo, que eran mitocondrias que estaban en el cuerpo de nuestras madres y que habían sido heredadas de nuestras abuelas maternas y a su vez habían sido heredadas de nuestras tatarabuelas maternas. Quiere decir que las mitocondrias se heredan en una línea materna. El ADN mitocondrial ha resultado muy útil, entre otras cosas, para estudiar la evolución de la especie humana. Y ustedes pueden encontrar en Moodle un artículo que es muy interesante de un proyecto que se llama EVA mitocondrial. Estudiando las características del ADN mitocondrial, podríamos encontrar las dos mujeres que hoy habitan el planeta que menos se parecen en su ADN mitocondrial. Las que menos se parecen en su ADN mitocondrial son aquellas dos mujeres que están separadas entre sí por mayor número de generaciones. Quiero decir, son las menos parientes entre sí. Entendiendo que los cambios genéticos obedecen a mutaciones y que las tasas de mutaciones son más o menos constantes en el tiempo, podríamos tratar de descubrir en qué momento vivió la mujer que fue ancestro común a esas dos mujeres. De alguna manera estaríamos hablando de la primera mujer y por eso el proyecto se llama EVA mitocondrial. Lo pueden leer porque es un artículo muy interesante. Por supuesto, además de heredar de nuestra madre las mitocondrias y con eso tenemos una influencia enorme sobre cómo funciona nuestro organismo, hombres y mujeres heredamos las mitocondrias de nuestra madre, hombres y mujeres heredamos también el resto de los orgánulos citoplasmáticos como retículo endoplasmático, aparato de Golgi. Todo eso se forma a partir de las estructuras básicas que estaban en ese óvulo original. Bien, vamos a ver ahora la secuencia de etapas que ocurren a lo largo del ciclo de vida de una célula. Y vamos a ver que básicamente podemos dividir el ciclo celular en dos estadios. La interfase, que es todo el tiempo que la célula vive desarrollando sus funciones metabólicas normales, excepto la parte durante la cual se divide, que es la división celular. Entonces tenemos la interfase y la división celular.
Como vamos a ver en la próxima clase, hay dos tipos de división celular. La que ya nombramos, que es la división reduccional o meiosis, a través de la cual una célula diploide, 2N, da células haploides como los gametos o las esporas. Pero hay un tipo de división mucho más frecuente, que es la división mitótica o mitosis. La mitosis, en los organismos multicelulares como nosotros, es la división por la cual una célula da dos células iguales genéticamente entre sí e iguales a la célula madre. Es el tipo de división celular por el cual aumenta el número de células, por el cual crecemos, ¿no es cierto? Nosotros somos mucho más grandes de lo que éramos cuando éramos niños, no porque nuestras células son más grandes, como dijimos ya en teoría celular, sino porque tenemos más células. Y las células se multiplican a partir de la mitosis, de la división celular. La mitosis incluye, por un lado, la separación del material genético y por otro lado, la separación de los citoplasmas en un proceso que se llama citocinesis. Después de la citocinesis, lo que tenemos son dos células más pequeñas que la célula madre, que van a crecer durante una fase que se conoce como fase G1. La letra G viene de la palabra gap, que quiere decir espacio. Esa fase G1, una célula puede permanecer durante muchísimo tiempo en la fase G1 y después entrar en una fase que se llama S. S viene de síntesis. En la fase S se duplica el ADN, se duplican las histonas, las proteínas asociadas al ADN, y se producen las estructuras, se empiezan a producir las estructuras que van a ser necesarias para la división celular. Una célula ingresa en la fase S si se va a dividir. La siguiente fase se llama G2, G de nuevo de gap o de espacio o de intervalo. En ese momento se terminan de ensamblar y sintetizar las estructuras necesarias para entrar en el proceso de división celular. Este ciclo celular, que está formado entonces por la interfase y por la división celular, está cuidadosamente regulado por un conjunto de moléculas que conocemos como ciclinas. La regulación ocurre en distintos puntos de ese ciclo celular. Y esa regulación puede tener que ver con señales propias de la célula o con señales recibidas desde el exterior a través de los mecanismos de transmisión de señales que vimos cuando estuvimos hablando de comunicación intercelular. Por ejemplo, la llegada de un mensajero químico, de una hormona de crecimiento, puede disparar el proceso de división de una célula. Una señal también puede servir para inhibir la división celular. Hay un punto de la fase G1 que es un punto que se llama punto R o de restricción, que es el punto donde se frena la división o donde se inicia la división. Una célula que ya no se va a dividir queda en ese punto o pasa a un estadio, podemos decir también que pasa a un estadio de reposo que se llama G0. Esa célula ya no se divide o pasa un tiempo largo sin dividirse. En la fase S existen distintos puntos de regulación también que se aseguran de que se produzca la replicación del ADN y que además esa replicación, esa copia del ADN, se produzca una sola vez. En algunos casos, además, la regulación tiene que ver con el contacto con otras células. En los organismos multicelulares, cuando las células entran en contacto con otras células, ¿se acuerdan cuando vimos los tejidos que muchas veces las células no estaban en contacto con otras, sino que lo que había era una matriz extracelular que las separaba? El contacto célula con célula puede inhibir la división. En algunos tipos celulares anómalos, por ejemplo en los tumores, esa señal no es respondida por parte de la estructura de reproducción celular y la célula sigue creciendo, sigue dividiéndose, y genera justamente un tumor o un cáncer. La regulación del ciclo celular, como les decía, depende de dos tipos de proteínas. Una son las ciclinas, de hecho el nombre ciclina viene de su rol en la regulación del ciclo celular. Y otras son las quinasas. Las quinasas son proteínas, enzimas, que tienen la capacidad de fosforilar sustancias. Estas ciclinas y las quinasas forman complejos moleculares que activan justamente la función quinasa. Esa fosforilación, esa capacidad de fosforilar, de agregar grupos fosfatos a determinadas sustancias, lo que hace es permitir que se desencadenen mecanismos clave de la división celular. Por ejemplo, de que se formen los microtúbulos que van a conformar el uso mitótico, que es el responsable, como decíamos, como vamos anticipando, de la separación de los cromosomas. En cambio, si la célula no se va a dividir,
ya sea que no se va a dividir nunca más o va a permanecer por un tiempo sin dividirse, ingresa en este punto que llamamos G0, que es al final de la fase G1. El número de veces que una célula se dividió, además influye en su capacidad de seguir dividiéndose. Hay una especie de mecanismo de envejecimiento de la célula que reduce su capacidad de seguir dividiéndose. Ese mecanismo tiene que ver con el acortamiento de los telómeros. ¿Se acuerdan que habíamos visto los telómeros que eran los extremos de los cromosomas? A medida que la célula va pasando por sucesivos ciclos de interfase, mitosis, los telómeros se van acortando. Eso no pasa en todas las células. Hay células que retienen durante toda la vida de un organismo su capacidad de dividirse, como pasa por ejemplo en las yemas de crecimiento de las plantas o en las células que generan las células sanguíneas. En estas células hay una enzima que se llama telomerasa que agrega todo el tiempo porciones de ADN a los extremos de los cromosomas, de esa manera evita el acortamiento. Esta enzima telomerasa también se encuentra activa en las células cancerosas y por eso se la estudia intensamente para descubrir la manera en que se puede frenar el proceso de cese de la capacidad de la célula de inhibir su división. Habíamos dicho además que antes de que se produzca la división celular, el ADN tenía que replicarse. Una molécula de ADN original, el ADN que está formado por dos cadenas de nucleótidos, se replica para dar dos moléculas de ADN, dos dobles hélices. Esa replicación del ADN decimos que es semiconservativa. Se llama semiconservativa porque cada una de las dos moléculas que se generen por este proceso va a tener una de las cadenas de las dobles hélices, va a ser una de las mitades originales que conformaban el ADN de la célula al principio, y la otra va a ser sintetizada de nuevo. Cada una de las dos moléculas formadas va a contener un molde y una molécula nueva. Por eso decimos que la replicación es semiconservativa. Esa replicación ocurre tanto en las células procarióticas como en las células eucarióticas. En el caso de las células eucarióticas, la replicación, la copia, la duplicación del ADN ocurre dentro del núcleo celular. En este esquema podemos observar el ADN bacteriano, una célula procariótica, una molécula de ADN en forma de anillo cerrada. Durante la replicación, la doble hélice del ADN se tiene que desenrollar, se tiene que separar, y como habíamos visto, cada una de las cadenas que conforman ese ADN madre va a servir de molde para la síntesis de una cadena nueva. Por eso la replicación es semiconservativa. En cada una de las nuevas moléculas de ADN que se generen, una de las hebras de ADN va a ser una de las hebras originales y la otra va a ser la complementaria que se ha sintetizado usando esa molécula, esa cadena como molde. ¿Cómo ocurre la replicación? ¿Cómo ocurre la copia del ADN que se produce durante la fase S de la interfase? Bueno, primero, la replicación no comienza en cualquier lugar, sino a partir de una secuencia particular de nucleótidos que se llama origen. A partir de ahí se produce bidireccionalmente, quiere decir en las dos direcciones, por medio de dos horquillas de replicación, que son los puntos de apertura de las moléculas, de las dos hélices de la molécula original, que se van moviendo en direcciones opuestas. La replicación comienza con una porción de ARN, de ácido ribonucleico, que ustedes vieron en las clases de moléculas orgánicas. Esa secuencia de ARN se llama cebador, es agregado por una enzima que se llama ARN polimerasa, o se llama también ARN primasa, o primasa simplemente. Esos nucleótidos de ARN se asocian al ADN siguiendo la misma complementariedad de bases que conocemos para el ADN que ya estuvimos hablando, ¿sí? Siempre la misma complementariedad de una purina con una pirimidina y las mismas moléculas que teníamos en el caso del ADN, salvo porque en vez de timina en el ARN tenemos uracilo.
Los nucleótidos están alrededor de la molécula de ADN que se utiliza como molde, están en el citoplasma en el caso de los procariotas o en el nucleoplasma, en el interior del núcleo en el caso de los eucariotas, y están en forma de trifosfatos. Habíamos visto que los nucleótidos tienen una base nitrogenada, una desoxirribosa en el caso de los nucleótidos de ADN y un grupo fosfato. Sin embargo, eso es cuando están incorporados a la molécula de ADN. Antes de ser incorporados no tienen un grupo fosfato, sino que tienen 3. Y la energía necesaria para que se formen los enlaces, la polimerización del ADN a partir de los nucleótidos, se obtiene justamente de la ruptura, de la separación de esos grupos fosfato de los trifosfatos, la forma de trifosfato en que están presentes inicialmente los núcleos. Ese mecanismo de replicación involucra a un conjunto de enzimas que vamos a repasar ahora. Primero tenemos helicasas. Las helicasas son enzimas que son responsables de desenrollar la doble hélice en las horquillas de replicación. Y además de las helicasas tenemos proteínas que estabilizan a las cadenas mientras va avanzando la síntesis de la cadena de ADN complementaria en cada una de ellas. Hay otra enzima que se llama topoisomerasa. La topoisomerasa va haciendo cortes en la cadena que todavía no se desenrolló para evitar el superenrollamiento de esa hélice, para evitar que la hélice, por el desenrollamiento que se produce en la horquilla de replicación, se enrolle sobre sí misma y complejice el proceso de replicación. Esos cortes son para aliviar esa tensión y las moléculas, las secuencias de nucleótidos del ADN que está sirviendo de molde, se vuelven a ir. La otra enzima importante es la ADN polimerasa. La ADN polimerasa es la responsable de ir agregando los nucleótidos a las cadenas en crecimiento. Siempre son nucleótidos complementarios respecto de la cadena molde. Siempre, si en la cadena molde hay una citosina, en la cadena que está en crecimiento habrá una guanina. Siempre que haya una adenina, habrá una timina y por supuesto los inversos, ¿no es cierto? Una timina, una adenina, una guanina, una citosina. Esa es la primera cuestión. La otra cuestión también es que los nucleótidos son unidos en el extremo 3' de la cadena en crecimiento. Siempre el nuevo nucleótido se une en el extremo 3'. Por eso mismo, como las cadenas moldes son antiparalelas, las ADN polimerasas se tienen que mover en dos sentidos diferentes. Para ir agregando nucleótidos en el extremo 3', se tienen que mover en dos sentidos diferentes. Y ahí quedan definidas una cadena que se conoce como cadena adelantada, que en el caso de esta figura está en la parte superior, y que está asociada a la polimerasa que va avanzando en dirección hacia la horquilla de replicación, ¿sí? Agregando en el ADN de crecimiento nucleótidos en el extremo 3'. El extremo 3' es el que está más próximo a la horquilla de replicación. En la otra cadena que sirve de molde, la ADN polimerasa tiene que moverse en el mismo sentido para hacer el mismo trabajo, porque el extremo 3' de la cadena en crecimiento ahora no es el más próximo a la horquilla de replicación, a esta B corta que es donde se va desarmando la doble hélice, sino que es el que está más lejos. Entonces, la cadena superior se llama cadena adelantada porque la ADN polimerasa puede funcionar de manera continua. A medida que se va abriendo la horquilla, sigue avanzando. Y en cambio, la cadena de abajo se llama cadena atrasada porque distintas moléculas de ADN polimerasa están uniéndose a la cadena que sirve de molde del ADN en distintos puntos a medida que se abre la horquilla de replicación. Esas secuencias de nucleótidos que se sintetizan de manera discontinua en esa cadena atrasada que en la figura está en la parte inferior, se conocen como fragmentos de Okazaki. Entonces, en una de las dos cadenas, el ADN se va sintetizando de manera continua y en la otra por fragmentos que se conocen como fragmentos de Okazaki, que después serán unidos entre sí también por una polimerasa. Entonces, con un poco más de detalle y ya terminando con este proceso de replicación o copia del ADN, lo que tenemos en esta figura es un trifosfato de un nucleótido, en este caso una adenina. La ADN polimerasa va a catalizar la reacción de unión de la adenina a la cadena de crecimiento, a la cadena que está en crecimiento, fíjense, uniendo ese nucleótido nuevo en el extremo 3', y va a ser una adenina la que se va a unir porque en la cadena que está sirviendo de molde hay una timina. Fíjense que se están definiendo, en este caso,
dos cadenas que son antiparalelas. En la figura, la cadena molde tiene el extremo 3' en la parte superior del dibujo y el extremo 5' en la inferior, y lógicamente la cadena que está siendo sintetizada va a estar al revés. El extremo 5' en la parte superior y el 3', que es al que se van a ir uniendo los nuevos nucleótidos, en la parte inferior de la cadena. Ahí tenemos además que el nucleótido está presente en forma de un trifosfato. De esos 3 fosfatos, 2 se van a eliminar y de ahí surgirá la energía necesaria para la formación, para la adición de un nuevo nucleótido a este polímero en crecimiento. Tenemos claramente la complementariedad entre las bases. Es una adenina la que se agrega porque en la otra cadena hay una timina. No siempre la ADN polimerasa coloca el nucleótido correcto y a veces se producen errores que pueden ser subsanados por una ADN polimerasa que corrige errores. A veces los errores persisten y lo que ha aparecido en ese caso es una mutación, un cambio fortuito, aleatorio en la información genética que contiene esa célula. En esta última figura tenemos otro esquema de la replicación del ADN. Fíjense, una horquilla de replicación. En la parte superior, la cadena adelantada, que se va sintetizando de izquierda a derecha, de 5' a 3', agregando nucleótidos en el extremo 3'. Y en la parte inferior, la cadena retrasada, que se va sintetizando por partes, por fragmentos, los fragmentos de Okazaki, por supuesto también en la misma dirección, quiero decir, siempre agregando nucleótidos a la cadena en crecimiento en el extremo 3'. Esos nucleótidos, una vez que termina esta síntesis, se remueve el cebador, el iniciador de ARN, y se completa ese espacio con nucleótidos de ADN, y la cadena discontinua se sella por medio de una ADN polimerasa que se conoce con el nombre de ligasa, esa enzima que sella los fragmentos de Okazaki.